Buenos días, hermanos en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios tenga misericordia de sus vidas el día de hoy, como siempre la ha tenido. Hoy quiero compartirles un tema muy hermoso. Se encuentra en Miqueas 7, del 18 al 20, y puse como título: un Dios de misericordia. Nuestro Dios es misericordioso, pero tenemos que saber qué es misericordia. Y al estudiar este texto, descubriremos el contexto de él y cómo Dios habló al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y cómo esa palabra también es para nosotros. Y mira, algo muy interesante de lo que pasó en esa época. Miqueas se desarrolló por el año 687 al año 740 fue su ministerio. Un profeta de esa época, Dios le hablaba, le daba el mensaje, el cual él traía y lo llevaba al pueblo, lo plasmaba y exhortaba al pueblo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Judá? Porque esta palabra es para Judá. Ellos se habían rebelado en contra de Dios. Los reyes que gobernaban en esa época habían levantado altares a dioses paganos, habían usado al pueblo para su propio beneficio. Y a mí me admira este pasaje, porque si tú lees Miqueas, vas a ver cómo pareciese que estamos hablando de esta época. Dice en Miqueas 7 al principio que Dios le exhorta, porque los padres, dice, se rebelaban en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres. Las hijas en contra de la madre y viceversa, las nueras en contra de sus suegras. Y fue una época de pleitos, de problemas, ¿sí? Donde los gobernantes abusaban de los que gobernaban. Los líderes espirituales de esa época, de la misma manera, profetizaban solo para su beneficio y no daban una enseñanza correcta. Y vemos cómo tristemente sucede el día de hoy. Pero vemos en este texto, que son los últimos 3 versículos de Miqueas, que a pesar de que el pueblo se había rebelado en contra de Dios, Dios tuvo misericordia. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que merecemos. Vamos a leerlo y vamos a ir desarrollándolo de acuerdo al contexto. ¿Me sigues? Dice en el 18: y Miqueas se admira de la misericordia de Dios. Observa: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordias. Hermano, ¿Dios se enoja? Sí. Dios se molesta cuando la gente no obedece sus leyes, cuando su pueblo no obedece sus mandamientos. Él se molesta porque sabe que acarreamos condenación, pero dice que no retuvo su enojo. Nosotros a veces nos enojamos y guardamos el enojo por días, por meses, hasta por años. Y eso atrae amargura a nuestros corazones. Pero mira a Dios, tan grande, dice que no lo retuvo, no lo guardó. ¿Por qué? Porque Él se deleita, Él se goza en las misericordias, que a pesar de que fallamos, Dios nos muestra su amor, porque Él es un Padre maravilloso, Él es un Padre misericordioso. Así como los padres hoy en día, cuando falla un hijo y el hijo se arrepiente, no deja de ser su hijo y lo ama y lo perdona y lo restaura. Y Miqueas dice, wow, no hay nadie como tú, no hay un Dios tan grande como tú que perdona. Sabes que cuando no eres perdonado o cuando pecas, hay 3 sentimientos que surgen en la vida del hombre. ¿Sabes cuáles son? El miedo, la culpa y la vergüenza.
Eso está en ti. Cuando tú haces lo malo delante de Dios, cuando tú pecas, viene la culpa, viene la vergüenza, te esclaviza. Y muchas veces mucha gente queda atrapada en su pecado y no avanza. Pero cuando recibe el perdón de Dios, la culpa, la vergüenza se va. ¿Sabes que hay gente que se ha hasta suicidado por la culpa, por la vergüenza? Hay gente que se ha tirado al alcohol, a las drogas, por algo que le pasó o por algo que le hicieron y le causó vergüenza. Y el enemigo constantemente le está recordando. Pero cuando tú recibes el perdón de Dios, esa culpa, ese peso, esa losa que está en tu espalda, en tu mente, en tu corazón, es quitada. Y hay paz. Y dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida. Y mira qué tanto olvida. Y Dios nos muestra una figura muy hermosa. Dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Si ya ha tenido misericordia, Él volverá a tenerla. Él no está diciendo a ver si tengo, no, Él asegura. Y mira esta figura tan maravillosa que vemos. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mira, no dice lo echará al mar. Cuando tú tiras algo queda en el mar y ahí anda flotando. Dice que Él tomará ese pecado y toma esa figura, lo mete a lo profundo de la mar. Sabes que nadie, ni los científicos, ni aquellos que entran a la mar con aparatos sofisticados, no han podido llegar a la profundidad de la mar. Dice que Dios toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Es una figura maravillosa. Ya se olvida, Dios puede hacerlo. Dios puede olvidarse del pecado y ya no se acuerda. Cuando tú le pides perdón a Dios, Él te perdona, te limpia y te lava. Y el diablo muchas veces te los recuerda, pecados pasados. Y tú vienes con Dios y le dices, Señor, perdóname. Y dice Dios, ¿de qué? Yo ya te perdoné. Quítate esa culpa, quítate esa vergüenza y avanza. Hay mucha gente que por sus pecados pasados están atrapados. No pueden avanzar, no predican, porque pecaron, porque cayeron. Y déjame decirte que todos pecamos. Todos fallamos, pero ¿cuál es la diferencia cuando tú eres un hijo de Dios? Que el pecado te duele, que el pecado te embarga y no puedes seguir avanzando hasta que te arrepientes, le entregas tu vida a Dios y Él quita eso y avanzas. A mí me maravilla este pasaje porque dice que los toma, los sepulta y ya no se acuerda de ellos. Ese es un Dios misericordioso. Miqueas estaba maravillado y observa: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a vuestros padres desde tiempos antiguos. Él lo cumplirá. ¿Qué prometió Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, lo llamó y le dijo: haré de ti una nación grande y la bendeciré y serás bendición. Y sobre ti, sobre Abraham, nació el pueblo de Israel, dice, y serás bendición. Y los que te bendigan bendeciré y los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones. Y dice aquí que Dios cumplirá la promesa que le dio a Abraham. Dios tiene promesas para sus hijos. Y muchas veces cuando pecas, tú dices, ya no merezco esas promesas. Déjame decirte que nadie merece la misericordia de Dios. La misericordia es recibir lo que no merecemos. Mucha gente no busca a Dios porque se siente culpable. Dice, ¿cómo voy a ir a Dios si soy pecador? Dios te dice, ven, que yo te voy a limpiar. O gente que dice, tengo que cambiar para que Dios me acepte. No, ve a Dios.
y Dios te va a ayudar a cambiar. Dios te ama tanto que no te va a dejar igual. Dios te ama tanto que no va a dejarte así como estás. Quiero contarte una historia para ilustrar la misericordia de Dios, que siendo pecadores, Dios nos extiende su misericordia. Dicen que había un hombre muy sabio, un hombre gobernaba sobre Israel, sobre un pueblo. Él gobernaba y él era muy inteligente, él era muy sabio. Y llegaron a él y le dijeron sus súbditos: Señor, tenemos un problema en el pueblo. ¿Qué pasó? Dice, alguien está robando al pueblo. No había ladrones, pero de repente alguien comenzó a robar. ¿Qué hacemos? Dice, pues busquen al ladrón. Y voy a hacer un edicto, que aquel que se encuentre como ladrón va a ser latigado 40 veces delante de todos para que los demás aprendan. Y dice que por la noche llegaron sus súbditos y le dijeron: Señor, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Dice el Señor: dígamela. La buena es que encontramos al ladrón. Ya lo encontramos. Dice: oh, qué bueno. La mala es que ese ladrón es su hijo. Y él se quedó: ¿cómo mi hijo? Sí. Entonces él amaba a su hijo, pero su hijo falló. Su hijo robó. Y él había hecho un edicto que aquel que se encontrara como ladrón iba a ser latigado. Entonces él se encontró entre hacer la justicia y el amor de su hijo. Y él dijo: mañana a las 12 del día vamos a ejecutar la sentencia que yo dejé. No importa que sea mi hijo. Y mira, todo el pueblo fue. Todo el pueblo se enteró lo que había sucedido. Y muchos decían: no, lo va a perdonar porque es su hijo. Y otros decían: no, es un juez justo. Él no puede perdonarlo. Él tiene que ejercer justicia. Y todos fueron a ver qué iba a hacer este juez. Y dice que tomaron al joven y el joven miraba a su padre. Y lo amarraron a un poste. Y le arrancaron su ropa. Y a un costado se encontraba un verdugo con un látigo largo, el cual esperaba la orden del Padre, la orden del Señor para ejecutar el castigo. Y él era un joven. El padre sabía que si el joven recibía esos castigos, tal vez no viviría. Pero él sabía que si lo perdonaba, no iba a entender la lección. Y todos estaban atentos. Y el padre dice que tomó una pluma de ave. Y él dijo que al soltar la pluma, y esta pluma al balancearse y caer al suelo, el verdugo iba a comenzar la ejecución. Y todos estaban atentos, y este hombre alzó su mano, soltó la pluma. El verdugo tomó el látigo con fuerza, lo alzó, y mientras caía la pluma, el padre corrió a abrazar a su hijo. Y lo abrazó de tal manera que cuando cayó la pluma, el verdugo comenzó a latigar, a cumplir la sentencia que se había dado. Pero esta sentencia la recibió el padre porque él sabía que el hijo no la iba a soportar, pero era necesario que se cumpliera el veredicto. Hermano, Dios es misericordioso. Dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Si tú haces mal, vendrá mal sobre ti. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a pagar por ese pecado. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú te arrepientes, Dios toma tus pecados, los echa al mar y se activa su misericordia y Él se goza en perdonar. Él se goza cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios.
Y la culpa, la vergüenza, el miedo, se van. Y vuelves a servir a Dios y vuelves a predicar. Hay gente que hoy no predica por algún pecado pasado. Suéltalo y vuelve a hablar de Dios. Vuelve a levantarte. Hay gente que está con la cabeza agachada por pecados. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Y Él hará sus misericordias sobre ti. Él es un juez justo. Por eso Él llevó nuestros pecados, porque no podíamos acercarnos a Dios en pecado. Así que este día podamos decir, como dijo Miqueas, que Dios como tú, que Dios tan grande, que Dios maravilloso, que a pesar de nosotros, que a pesar de ser impuntuales, que a pesar de no ser como Dios quiere, Él extiende su misericordia y nos da otra oportunidad para volver a empezar, para seguir adelante, para avanzar, para desechar el pasado que te atrapaba y volver a empezar. Y cuando el enemigo te vuelva a recordar, tú hiciste eso, tú hiciste aquello, dile, sí lo hice, pero Dios me perdonó. Le pedí perdón y me perdonó y me dio otra oportunidad. Perdóname, me dio otra oportunidad para volver a empezar y predicar a Él, que puede cambiar los corazones, que puede cambiar las vidas. Perdona que llore, pero Dios me ha perdonado tanto que me da la oportunidad de predicarte hoy. No porque sea perfecto, sino porque Él es perfecto, porque Él es grande y Él ha tenido misericordia de mí y puede tenerla contigo si tú te acercas a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, y pudieras decir conmigo que Dios como tú, experiméntalo, que no te cuenten, ve a Él, ora a Él en el nombre de Jesús y Él hará su obra. Y como un buen padre, Él pagó el precio, envió a su Hijo para que te pudieras acercar a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y sé como Él hizo. Si Él tuvo misericordia, hermano, tú también sé misericordioso. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y de esa manera quiere Dios que seamos. Si Él tuvo misericordia con nosotros, tú y yo también tenemos que tener misericordia por aquellos que nos han lastimado, por aquellos que nos han fallado, por aquellos que han pecado contra nosotros. Si Dios me perdonó, yo puedo perdonar. Pero el perdón es un milagro de Dios. Tú no puedes hacerlo solo en tus fuerzas. Necesitas a Dios para poder perdonar y hacer como tu Dios, misericordioso como Él es misericordioso. Dios les bendiga y te vuelvo a decir, experiméntalo, ve a Él y llénate de su presencia. Dios les bendiga.